Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a ir a Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 6. Hoy continuamos en nuestro estudio de las 5 solas y hoy vamos a ver la cuarta sola y es solo por Cristo. ¿Se recuerda que hemos hablado de estas 5 banderas que se levantaron durante la Reforma? 5 solas, la palabra sola es la palabra latina para solo o solo por, y hoy vamos a hablar solo por Cristo. ¿Se recuerda las 5 solas? Sola Escritura, sola fide, sola gratia. Hoy vamos a hablar de solus Christus. Bueno, Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 6. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 6, nos habla acerca de solo por Cristo. Primera de Timoteo 2, del 3 al 6 dice: porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, vea el énfasis que Pablo hace en el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Bueno, la Biblia habla de solo por Cristo. Las 5 solas fueron estas 5 enseñanzas básicas que se levantaron como una bandera en el tiempo de la Reforma Protestante, liderada por un hombre llamado Martín Lutero, quien con valentía, dice la historia, le hizo frente a todo un sistema religioso que enseñaba principalmente que podemos ser salvos por las obras. Ahora, en la providencia de Dios, Lutero fue responsable de iniciar el movimiento que trajo al mundo lo que literalmente denominaríamos un despertar teológico y un despertar espiritual, principalmente porque antes de la Reforma existió un tiempo en la historia llamado el tiempo del oscurantismo. Pero ni Martín Lutero, ni Juan Calvino, ni Jan Hus estaban inventando verdades teológicas. Les he dicho, ellos no inventaron estas verdades, sino ellos simplemente estaban regresando a ellas. A que la fe es por las Escrituras, a que la fe es a que la gracia y la salvación es solo por la fe, y a que usted y yo podemos obtener la salvación solo por la gracia de Dios y hoy por medio de Cristo. Ellos estaban regresando, estaban volviendo la iglesia a las Escrituras. Mire, en un artículo publicado en el 2017 por el sitio web voice.dts.edu, el DTS significa Dallas Theological Seminary, una de las instituciones más de renombre de enseñanza aquí en Estados Unidos, Dallas Theological Seminary. Hace la pregunta en ese artículo. La pregunta es: ¿por qué son importantes las 5 solas hoy en día? Si usted quiere el artículo, ahí está la página. Pero déjeme leerle parte del artículo. Dice: mucho antes del comienzo de la Reforma, ciertas prácticas en la vida de la iglesia para las personas corrientes, escuche bien esto, habían dejado de ser expresiones de importancia de la fe cristiana. En lugar de depender de Dios, la gente participaba en rituales sin siquiera entenderlos. Eso es lo que produjo que se levantara la Reforma. Y el artículo termina diciendo: a lo largo de los siglos, ciertas enseñanzas cristianas claves se atrofiaron en la iglesia, refiriéndose a las 5 solas, especialmente las relacionadas con el tema de la salvación. Note que las 5 solas tienen como tema principal la salvación. Entonces, ¿de qué trató la Reforma? Bueno, principalmente de Jesús. De Jesús, solo por Jesús. Y esto es sin hacer de menos a las otras solas, pero solus Christus o solo por Cristo sirve como un punto de unión para las demás verdades teológicas, tal y como lo explica el teólogo Michael Reeves. El centro, la piedra angular, la joya, dice él, la joya de la corona del cristianismo no es una idea, no es un sistema, no es una cosa, es Jesucristo. Jesucristo es el centro de la salvación. El apóstol Pedro dijo en primera de Pedro 2:4: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es, note esto, la
piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, dice la Nueva Traducción Viviente, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Así que la enseñanza principal de solo por Cristo es que la salvación se alcanza solo a través de Jesús y gracias a su obra en la cruz del Calvario. Ahora, esto es en contraste, hermanos, con la teología católica que enseña que la salvación se obtiene a través de Cristo más los sacramentos y las tradiciones litúrgicas. ¿Solo Cristo o solo por Cristo? Entonces sostiene que exclusivamente por la persona y la obra de Jesús que cualquier individuo, que cualquier ser humano puede ser salvo. La obra de Cristo en la cruz ha sido simplemente terminada, dice Pablo. Es totalmente suficiente y no tiene necesidad de ninguna acumulación de obras humanas o méritos que alguno pudiera pretender contribuir o añadir a su obra en la cruz. La obra de Cristo fue suficiente, como lo enseña la Biblia, en contraste a lo que enseña la religión popular. Ahora, note que el sacrificio de Cristo fue único y capaz de satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Es decir, que la obra de Cristo en la cruz fue totalmente suficiente y contrasta con el hecho de que nosotros somos insuficientes para salvarnos. La obra de Cristo es suficiente, contrasta que nosotros somos insuficientes para salvarnos. Mire lo que dice Filipenses 3:3. Porque la circuncisión somos nosotros, dice Pablo, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo. Ahora, subraya esta última parte, por favor. Y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. No hay algo que usted pueda hacer, dice el apóstol Pablo, más que acercarse a Él, solo por Cristo. Mire lo que dice 2 Corintios 3:4-5. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Versículo 5. No es que nos consideremos competentes a nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. De manera que por causa de la gracia de Dios en Cristo, que usted y yo somos salvos, y nuestra suficiencia solamente proviene de Dios en la obra consumada en Cristo. Martín Lutero, el gran reformador, afirmó diciendo: debo escuchar al Evangelio. Escuche bien las palabras de Lutero. Debo escuchar al Evangelio. Este no me dice lo que debo de hacer, sino lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho por mí. No lo que usted puede hacer, es lo que Él ya hizo por usted. Así que no es lo que yo puedo contribuir para mi salvación, es solamente lo que Él ha hecho por mí. O como lo decía este comentarista Scott Clark, que nos recuerda que el corazón del Evangelio no se trata de nosotros, el corazón del Evangelio es Cristo por nosotros. No es nosotros, es Cristo por nosotros. Esa fue la esencia del mensaje de Pablo. La esencia del mensaje de Pablo al enseñar solo por Cristo es que Cristo vino por nosotros para hacer por nosotros lo que no podíamos hacer y nunca podríamos hacer por nosotros. Él hizo por nosotros lo que yo no puedo hacer por mí. Él obedeció, Él fue crucificado, Él resucitó, Él ascendió y está listo para regresar otra vez. Entonces, no es lo que nosotros contribuimos para nuestra salvación con obras, hermanos. Se trata exclusivamente de la obra sacrificial que Cristo hizo por nosotros a nuestro favor. O como lo decía Charles Spurgeon, mi única esperanza para el cielo, decía él, está en la expiación completa hecha en la cruz del Calvario por los impíos. El apóstol Pedro dice en el capítulo 3, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, escuche bien esto, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Nuestro entendimiento de Jesús y su obra en la cruz va más allá de su muerte, aunque sus padecimientos no fueron poca cosa. Él no es un mártir derrotado. Dice la Biblia que Él es un rey vencedor y soberano. En una ocasión Lutero dijo: la cruz sola es nuestra teología. Toda obra que podamos hacer, por muy buena que ésta sea, no puede salvarnos. Y subrayo esto:
no puede salvarnos, sino únicamente la obra de Cristo en la cruz por nuestros pecados. El Evangelio no es un mensaje de lo que debemos hacer por Dios. El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Ahora, ¿qué nos enseña Pablo cuando él habla acerca de solo por Cristo o solus Christus? Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, ¿verdad? Y quiero recalcar para las personas que nos visitan, todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Primera de Timoteo capítulo 2, que es el que estamos estudiando. Ahora, la primera cosa que Pablo nos enseña de solo por Cristo es el propósito de Dios en Cristo. El propósito de Dios en Cristo. Ahora, Dios es descrito en el versículo 3, si usted puede ver, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3, y quiero que subraye esto, como Dios nuestro Salvador. Subráyelo, ¿ya lo encontró? Subráyelo. Dios es descrito en las Escrituras como Dios nuestro Salvador. Ese título es usado frecuentemente por Pablo, pero se originó en el Antiguo Testamento. No fue Pablo quien lo originó. Recuerde que el mensaje central de la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es Dios salvando al mundo. Él es nuestro Salvador. En Salmos capítulo 18, versículo 46 dice: viva Jehová, bendita sea mi roca, enaltecido sea, subraya esto, el Dios de mi salvación. ¿Se da cuenta cómo ese título se origina antes de que existiera un Salvador? Dios es nuestro Salvador. Dios es la persona que nos salva y la fuente de nuestra salvación. En Salmo capítulo 25, versículo 5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú, subraya esto, eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. El salmista declara que la salvación proviene de Dios y es por Dios. El Salmo 27, 9 dice: no te escondas de mí, no me rechaces con ira, mi única ayuda eres tú, no me dejes solo y sin amparo. Subraya esto: pues tú eres mi Dios y mi Salvador. Dios desde el Antiguo Testamento se nos presenta como nuestro Salvador. Los profetas en el Antiguo Testamento, el profeta Miqueas capítulo 7, versículo 7 dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. Habacuc, el profeta en el Antiguo Testamento, dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios no solo es nuestro Salvador, sino también es la fuente de nuestra salvación. Fue el deseo de Dios la salvación del mundo y su propósito eterno que nosotros alcanzáramos la redención. Dios es nuestro Salvador. Pero no solamente eso, Dios es nuestro creador, Dios es nuestro sustentador, Dios es nuestro rey, nuestro juez, pero Él es nuestro Salvador. Su carácter salvador se muestra por medio de su Hijo Jesucristo. Y esa es la verdad del carácter salvador de Dios que nos enseña en el Antiguo Testamento. Mire, en ocasiones tendemos a pensar de Dios en el Antiguo Testamento como un Dios vengador. La ley nos enseñaba que un Dios que corregía el pecado de una manera terrible, ¿no es así? Pero esa idea es un poco errónea de pensar así. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios es nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador desde el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Pablo afirma en el versículo 4 del pasaje que estamos leyendo: Dios nuestro Salvador, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esto es en consecuencia con quién Él es. Isaías 45, 22, vea quién Él es. Que todo el mundo me busque, dice Dios, para salvación, porque yo soy Dios y no hay otro. En consecuencia de quién Él es Dios, nuestro Salvador, y Él quiere que todos le busquemos para salvación. En segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice una verdad de la cual usted y yo somos testigos, porque allí nos incluíamos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Subraye eso y póngale su nombre ahí. Él fue paciente con usted y por eso usted está aquí. No queriendo que ninguno perezca, por eso usted está aquí, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Dios no se complace en condenar a los malvados, sino que Él es paciente, Él espera para que vengan a Él en arrepentimiento. El doctor MacArthur decía que el sendero que lleva a la condenación es el sendero recorrido por el corazón no arrepentido de aquel que rechaza la persona y provisión de Jesucristo y opta por permanecer en su pecado. Pero el día que usted se arrepiente y busca a Dios, usted alcanza salvación. Ahora, note el pasaje que las escrituras enseñan del amor de Dios para el mundo, su desagrado por el pecado, su deseo de que todos escuchen el evangelio y alcancen salvación. También nos enseña que todo pecador es incapaz de salvarse a sí mismo y es responsable de creer para ser salvo. Mira el pasaje en el versículo 4, dice: el cual quiere. Y hágale un círculo por favor a la palabra quiere, porque esa expresión se refiere a la voluntad y el deseo íntimo de Dios. El propósito de Dios en Cristo Jesús es que todos seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto se refiere al verdadero conocimiento que produce salvación. En Juan capítulo 8, versículo 31 y 32 dice: Jesús entonces dijo a los judíos que estaban y que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras y la verdad, y seréis verdaderamente libres. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la verdad, hermanos, la que le ayuda a usted, el conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el conocimiento de la verdad? Bueno, el conocimiento de la salvación. Jesús no solo enseñó la verdad, sino que Él mismo es la verdad que nos liberta. Él es la fuente de la verdad, la forma perfecta de que es bueno. Dice, nos liberta de las consecuencias. Dice, nos hace libres del pecado, del autoengaño, del engaño de Satanás. Nos muestra claramente el camino a la vida eterna. En Juan capítulo 8, versículo 36, Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hablando de esto, Matthew Henry decía que Cristo nos ofrece libertad en el evangelio, tiene poder para darla, y aquellos a quienes Cristo hace libres realmente son libres. El deseo de Dios, Él quiere, el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos por medio de la libertad que encontramos en Cristo. El deseo de Dios es que todos obtengamos una respuesta genuina de parte de Él y que nosotros respondamos al evangelio de una manera sincera cuando el evangelio de salvación llegue a nosotros. Él no va a salvar a todos los que han sido creados, porque eso es como salvar a humanos robots. No, Él desea que usted tenga una respuesta positiva al evangelio. Cuando el evangelio es predicado, Dios desea una respuesta a su evangelio. ¿Y cuál es la respuesta que el ser humano debe dar al evangelio? Mire, apúntelo ahí: el arrepentimiento. El arrepentimiento. Romanos 5, 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos la entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe, dice Pablo, es nuestra respuesta al evangelio de arrepentimiento que salva. Uno no puede ser salvo sin tener por lo menos un poco de comprensión acerca de quién es Jesús y de lo que ha hecho por nosotros para salvarnos. Esto es venir al conocimiento de la verdad. La verdad que salva, la verdad que cambia, la verdad que hace libres. En 2 Corintios 5, 19, Pablo dice: Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él estaba reconciliando al mundo consigo. Ahora, nota en segundo lugar, al hablar de solo Cristo o solo por Cristo, Pablo nos enseña en segundo lugar: el camino hacia Dios es Cristo. El camino hacia Dios es Cristo. El propósito de Dios en Cristo. Ahora, en segundo lugar, el camino hacia Dios es Cristo. Mira el versículo 5.
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mire, en la época de Martín Lutero, la iglesia popular, la religión popular, la iglesia romana o la iglesia católica enseñaba y todavía enseña que la salvación es en Cristo Jesús, pero lo que aún no acaban de afirmar ellos hasta el día de hoy es que la salvación es solamente en Cristo y por Cristo. En el catecismo católico enseña que la tradición, las escrituras y el magisterio de la iglesia, escuche bien, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Y con esta afirmación, ellos dan a entender que de alguna manera hay agentes fuera de Cristo que pueden ayudar a la salvación de la humanidad. Esto es algo que contradice completamente la enseñanza de las escrituras. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando él afirma que él es el camino, él estaba diciendo que él es la única senda para llegar al Padre. Cuando él estaba diciendo que él es la verdad, él estaba diciendo que la realidad de todas las promesas de Dios se cumplían en él. Yo soy la verdad. Y cuando él dijo yo soy la vida, él estaba afirmando que su vida divina venía a nosotros para darnos vida eterna. El doctor MacArthur, permítame citarlo nuevamente, dice que este versículo queda establecido que Jesús es el único camino para acercarse al Padre y no existen muchos caminos, sino uno solo para llegar a Dios, es decir, Jesucristo. Pablo afirma esa verdad. Dice él en el versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora le vuelvo a repetir, esta clase de afirmaciones usted las escucha en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 4:35 dice: a ti te fue mostrado para que supieseis que Jehová es Dios. Ahora subraya esto, por favor. Y no hay otro fuera de él. Dios es uno solo, dice Pablo en el versículo 5. Porque hay un solo Dios. En Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, subraya esto, Jehová uno es. ¿Sabe? A esto se le llama monoteísmo. El monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Y esta es una característica distintiva de los hebreos en el Antiguo Testamento. Los hebreos creían en un solo Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra. Muchas religiones antiguas creían en muchos dioses, pero en el Antiguo Testamento el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es el Dios de toda la tierra, el único y sabio Dios. Esto era importante para Israel. Esto era importante para Israel porque estaban a punto aquí en Deuteronomio de entrar a una tierra llena de gente que creía en muchos dioses. Y Dios le recuerda al pueblo: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por tanto, ese es importante en aquel tiempo y es importante ahora también, porque hoy existe mucha gente que prefiere depositar en muchos dioses, entre comillas, diferentes, su confianza en diferentes clases de dioses. Mire, en Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: y en ningún otro, subraye, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol Pedro está aquí hablando al concilio diciéndoles: en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. Y como consecuencia de un solo Dios, entonces tenemos un solo mediador, Jesucristo hombre, dice el apóstol Pablo. Esta expresión, un solo mediador, se refiere a alguien que interviene entre dos personas para restaurar la paz o confirmar un pacto. Eso fue lo que Cristo vino a hacer en la cruz. Él restauró la paz, porque recuérdese que usted y yo, antes de conocer a Cristo, éramos enemigos de Dios, pero Cristo en la cruz vino a restaurar la paz entre Dios y nosotros, seres humanos pecadores. No hay otro camino válido a Dios a no ser que sea Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino,
yo soy la verdad y la vida. Mire, ¿alguna vez he escuchado la frase, todos los caminos llevan a Roma? Esa es una frase popular, que la frase significa que usted puede lograr la misma meta de diferentes maneras. Haciendo diferentes cosas se puede lograr el mismo fin. Todos los caminos llevan a Roma. Bueno, la frase se originó literalmente en el Imperio Romano cuando se construyó esa extensa red de carreteras que conectaban todo para la capital con todas sus provincias. Es decir, todos los caminos literalmente llevaban a Roma. Se cree o se enseña que en el foro de la antigua Roma el emperador Augusto erigió el Miliarium Aureum, que significa miliario de oro. Ese era un monumento que se hizo en Roma que marcaba el punto de partida de todas las calzadas romanas. Es decir, que todas las carreteras en Roma llegaban a ese monumento. De ahí la expresión, todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, esta red de calzadas o de calles principales simbolizaba que literalmente Roma era el centro del mundo. Entonces, lo que hacían estas calzadas que llegaban al mismo lugar facilitaban el comercio, la comunicación y el desplazamiento de las tropas militares en aquella época. Literalmente, todos los caminos principales llegaban del imperio y conducían al imperio de Roma. Pero la frase, todos los caminos llevan a Roma, en nuestros días, les dije, significa que usted puede alcanzar el mismo objetivo o el mismo resultado de diversas maneras o por diferentes métodos. Y se utiliza para expresar que hay múltiples formas de hacer o de llegar a la misma meta. Bueno, escuche bien, ¿por qué la ilustración? Porque hay gente que piensa que todos los caminos llevan a Dios. Todos los caminos llevan a Dios. Mira, hay gente que dice, mire, no importa lo que usted crea, simplemente crea en algo y eso lo va a llevar a Dios. El humanismo enseña eso. No importa lo que usted crea, simplemente crea en algo y usted va a llegar a Dios. En nuestros días, hermanos, la mayoría de la gente piensa que cualquier camino conduce a Dios. Escuche bien esto, si se sigue con sinceridad o con un buen corazón. Bueno, voy a repetir esto. No importa lo que usted crea, simplemente crea en algo, pero créalo con sinceridad y con un buen corazón. Bueno, definitivamente la Biblia se opone a esta idea. Y déjenme darle unos ejemplos. En la parábola del fariseo y el publicano que Jesús contó para ilustrar quiénes van a acercarse a Él con sinceridad y con bondad de corazón, pero solamente los que alcanzan salvación son los que Él ha salvado. Estos dos hombres, el fariseo y el publicano, eran pecadores. No era uno más pecador que otro, aunque el fariseo creía que el publicano era más pecador que él. Ambos eran pecadores. Cada uno vino a Dios ¿cómo? Con sinceridad y con buen corazón. Pero al final de la historia nos enseña que solamente uno fue aceptado. ¿Se da cuenta cómo no todos los caminos llevan a Roma? ¿Se da cuenta cómo literalmente usted no solamente tiene que creer con sinceridad y con un buen corazón? Nos muestra que no simplemente es por sinceridad, sino por seguir el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? Cristo Jesús. Lucas 18:14 dice, os digo que refiriéndose al publicano, aquel que se arrepintió, aquel que no se sentía digno de estar delante de Dios, fue el que fue justificado. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. Y luego Cristo da algo que usted no puede ignorar. Cualquiera que se enaltece, dice Jesús, no se preocupe, ese va a ser apachado. Pero cualquiera que se apacha delante de él, ese va a ser enaltecido. Déjenme darle otro ejemplo. Se recuerda que Jesús se encontró con un joven rico que la Biblia dice que él había guardado los mandamientos desde que era un niño. Ahora este muchacho se acercó a Jesús ¿cómo? Con sinceridad y con un buen corazón. Él se acercó a Jesús con sinceridad y con un buen corazón, pero no fueron suficientes. No fueron suficientes porque él no estuvo dispuesto
a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús, como lo había hecho Pedro, como lo había hecho Juan, como lo había hecho Jacobo, como lo había hecho Andrés. Él no estuvo dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Él quiso seguir a Jesús, pero haciendo alusión a sus propios méritos y bajo sus propias condiciones. Los mandamientos, ¿sabes? Oh, eso lo sé desde que era un niñito. Yo sé honrar a tu padre. Yo sé sus propios méritos. Y cuando Jesús le dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, entonces él hizo uso de sus propias condiciones. No, yo me quedo con lo mío y yo así te quiero seguir. Bueno, la Biblia dice en Lucas capítulo 18, versículo 23, hablando del joven rico, entonces él, oyendo lo que Jesús le dijo, aquí quiero el contraste, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Se da cuenta cómo el escritor hace el contraste de estas dos expresiones? Se fue o se puso muy triste porque era muy rico. Déjeme darle un último ejemplo. Que no basta solo con sinceridad y con un buen corazón. Y la historia nos prueba esto, la historia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ambos sacerdotes, a quienes el juicio de Dios cayó sobre ellos, nos deja en claro, escuche bien esto, que usted no puede venir a Dios de la manera en la que usted le plazca, sino de la manera en la que Él se lo está pidiendo. ¿Y sabe cómo Él le pide que venga a Él? En arrepentimiento. Por Cristo Jesús, por medio de la fe en la gracia de Dios. Nadab y Abiú trataron de acercarse a Dios bajo sus propios méritos, y esto nos deja en claro que no podemos acercarnos a Dios de la manera en la que nos plazca, y que la sinceridad no es suficiente y que el buen corazón tampoco es suficiente. No todos los caminos llevan a Cristo, no todos los caminos llevan a Dios. El único camino que puede llevarnos a Dios es el único camino. Cristo es el camino. En Levítico 10, 1 y 2 dice que Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno incensario. Recuérdense que estos eran sacerdotes e iban a la adoración en el templo y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, subraya esto, un fuego extraño que él nunca les mandó. No es bajo sus condiciones, es lo que Dios quiere. Usted no llega a Dios, esto es lo que tengo y punto. No, usted se acerca a Dios como Él se lo pide. Dice el versículo 2: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. No todos los caminos llevan a Dios. Cristo es el único camino. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. En Proverbios capítulo 14 versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Se recuerda? Usted piensa que todos los caminos llevan a Dios, pero su fin es camino de muerte. Jesucristo, hombre. En el original del versículo 5 al final, donde dice Jesucristo, hombre, en el original la traducción literal sería Cristo, quien también fue hombre, porque solo el Dios hecho hombre perfecto en divinidad y en humanidad podía unir a la humanidad pecadora con un Dios 3 veces santo. El comentarista William Barclay afirma que el hombre no tenía acceso directo a Dios, ni según el pensamiento judío, ni según el griego. Pero por medio de Jesucristo, el cristiano tiene acceso directo que nada puede interrumpir. Además, no hay más que un solo mediador, Jesucristo, hombre. Ahora, permítame, en tercer lugar, cuando hablamos de solo por Cristo o solus Christus, la cuarta sola de la que estamos estudiando, Pablo resalta la obra de Dios en Cristo. Vimos el propósito de Dios en Cristo. Vimos el camino o la única manera de llegar hacia Dios es Cristo. Y ahorita vea la última, nos habla acerca de la obra de Dios en Cristo. Mira el versículo 6 ahí en su Biblia. Lea conmigo el versículo 5. Dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora vea su obra, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos,
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mire, muchos hoy en día están dispuestos a aceptar a Jesús como uno de los más grandes maestros de la historia, uno de los iluminados de la historia, y aún estarían dispuestos a pensar en él como el más grande de todos los profetas de la historia. Pero pocas personas piensan en Jesús como el que se dio a sí mismo en rescate por muchos. En Juan capítulo 10, versículo 17 al 18 dice: por eso me ama el Padre. Es Jesús quien está hablando. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte y la resurrección de Cristo eran parte esencial del plan de Dios para salvación del mundo. Estaban totalmente bajo el control de Dios. Nadie podía matar a Jesús sin su consentimiento. Fue Él quien de su propia voluntad, dice el versículo, se dio o dio su vida como rescate por todos. Mire, al entender esa verdad, hay otra verdad o esta media verdad que se enseña hoy en día. La iglesia o la religión popular asigna a María, la madre de Jesús, un rol en la salvación que la Biblia nunca, escuche bien, nunca en ninguna parte de los evangelios le concede. De acuerdo con el Papa León XIII, nada de ese inmenso tesoro de todas las gracias que el Señor trajo a nosotros, dice en un comunicado, es dado a través de María, de manera que de la misma forma que nadie puede venir al Padre de lo alto, excepto a través del Hijo, es decir, de Jesús, casi de la misma manera nadie puede venir a Cristo excepto a través de su madre. De su madre. Ahora, ¿de dónde podemos sacar o de dónde sacan esta clase de enseñanzas? Y creo que del lugar de donde sacan esta clase de enseñanzas, se recuerda que en Juan capítulo 2, el vino se acaba en las bodas de Caná de Galilea, y dice la Biblia que era algo muy grave que se acabara la provisión en la fiesta. Jesús es invitado a una fiesta, su madre María es invitada a la misma fiesta, pero en la fiesta les hace falta vino para poder celebrar. Y algo que enseñan ellos es que, si usted se recuerda, fue la mamá de Jesús, su madre María, la que fue con Jesús y les dijo: mira, les hace falta vino, como diciendo, ve y haz lo que tienes que hacer. Pero ese pasaje está mal interpretado desde el punto de vista en el que usted lo pueda ver. Ahora, este papa decía que de la misma manera nadie puede venir a Cristo excepto a través de su madre. Ahora vean, lo interesante de esto, hermanos, o sea, lo interesante de esto que le estoy diciendo, es que ni la misma María hubiera creído esto si se le hubiera enseñado en alguna ocasión. Vea las palabras que ella dijo cuando se le anunció que ella sería la portadora del Hijo de Dios. En Lucas 1, 46 y 47, entonces María, la madre de Jesús, cuando estaba embarazada del mismo Jesús, dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. Subraya esto, por favor: mi Salvador. Ella no es ni salvadora, ni corredentora, ni la reina del cielo. En resumen, hermanos, el evangelio es que nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, nos ha hecho conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial y nos ha redimido de la muerte y nos ha reconciliado con Dios a través de su obra en la cruz. Él es el único camino a la salvación. Jesús se dio a sí mismo, dice Pablo en el versículo 6. Jesús se dio a sí mismo como un rehén, como un pago por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar, Él recibió nuestro castigo, Él recibió o sufrió la ira de Dios que nosotros merecíamos. Es el mensaje fundamental del evangelio. Nosotros merecíamos la ira, pero Él la recibió por nosotros. Así que hay suficiente en el trabajo de Jesús
en la cruz para todos. Cristo es suficiente para nuestra salvación. Nadie tiene que agregarle nada más. Él es suficiente. Nadie va a ser rechazado porque Jesús se quedó sin amor o sin perdón, tanto que tiene que ir a su madre a pedirle perdón y amor para darle a la humanidad. No, Cristo es suficiente. Pablo afirma, hermanos, que Jesús voluntariamente fue a la cruz y se dio a sí mismo por todos nosotros. Cristo no pagó simplemente un rescate para liberarnos. Él se convirtió en la víctima del rescate para tomar nuestro lugar. Él murió nuestra muerte, Él cargó nuestros pecados, Él se dio a sí mismo. Un comentarista decía que la expiación es suficiente en valor para expiar el pecado de todos los hombres de forma indiscriminada, y este hecho debe ser declarado porque es un hecho. No hay reclamo de justicia que no esté aún satisfecho. No hay pecado de hombre para el cual se haya provisto una expiación infinita. Por consiguiente, el llamado es simplemente para todos. Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo cargó nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, dice Pedro, somos sanados. Cristo murió por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. Si tuviéramos que sufrir el castigo que merecíamos, Él tomó ese castigo. A esto se le llama el sacrificio expiatorio de la cruz de Cristo. Él tomó nuestro lugar. Al ofrecer y presentarse Él en sacrificio, su cuerpo, Cristo ofreció en Él la culpa de nuestros pecados sobre la cruz, sobre el altar. Pedro expresa y él dice: Él llevó, literalmente ofreció nuestros pecados. En Hebreos 9:28 la Biblia dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mire, cualquier otra religión basa sus creencias para ser reconocidas en las enseñanzas de un fundador, pero el cristianismo se distingue de todas las demás por la importancia que él asigna a la muerte de su fundador. Sin la cruz de Cristo, usted y yo no tendríamos fe cristiana. Simplemente, ¿sabe qué existiría? Un sistema de valores morales que nos enseñaría, como nos decían nuestras abuelitas. Nuestra abuelita nos decía: ¿quiere usted ir al cielo, hijo? Pórtese bien, haga el bien, no le haga daño a nadie. Si Cristo no hubiera muerto y resucitado, Él nos hubiera enseñado lo mismo: pórtese bien, haga el bien, no le haga daño a nadie. Pero gloria a Dios, porque según de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fue su muerte. Cristo fue traspasado por nuestras desobediencias. Él llevó sobre su espalda el castigo que merecían nuestros pecados. Su obra fue la que le dio satisfacción al justo juicio de Dios. Solo Cristo. Martín Lutero afirmó: me miré a mí mismo y me vi imposible de salvarme. Miré a Jesús, dijo él, y vi imposible de perderme. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Solo Cristo significa que Él es lo único que necesitamos para nuestra salvación. Solo Cristo significa que si hay algo que podamos hacer por Él, es entregarnos a Él en arrepentimiento, rendirnos a su servicio. Pero tenga cuidado, usted puede dar su tiempo sin darse a sí mismo. Usted puede dar su opinión sin darse a sí mismo. Usted puede dar su vida sin darse a sí mismo. Jesús quiere que nos demos a nosotros mismos, así como Él, dice Pablo, se dio a sí mismo en rescate por muchos. Solo Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor,
Te damos gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Gracias por el privilegio de entender que solo Jesús fue suficiente para nuestra redención. No hay que agregarle algo más. Creer en la obra del unigénito Hijo de Dios, su sacrificio. Él es nuestro único mediador. Él es la persona que nos dio, que hizo la paz entre nosotros, seres humanos pecadores, y la paz entre nosotros y un Dios 3 veces santo. 3 veces santo. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias porque podemos llegar al trono de la gracia, porque el único camino ya nos lo abrió, nos marcó la línea. Podemos llegar, podemos entender que no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero tú ya nos has salvado por tu sacrificio en la cruz. Ahora, Dios, permite que si hay alguien aquí que aún no cree en tu sacrificio, esta tarde él o ella puedan entregarse a ti, que puedan rendir cuentas a ti, que puedan reconocer a solo aquel que nos dio la libertad, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, gracias por tu palabra, y gracias porque esta enseñanza fue una bandera que se levantó en un mundo que estaba lleno de oscuridad, de enseñanzas de las obras y de las manifestaciones y de los propios méritos que puedo lograr. Se levanta esta bandera diciendo: solo por Cristo hay salvación. Solo Cristo significa que no necesito nada más que creer en el unigénito Hijo de Dios para obtener y para alcanzar el perdón de mis pecados. Gracias por tu amor. Gracias por haber venido a la cruz y en tu soberana voluntad poner tu vida, poner tu cuerpo en esa cruz para ser sacrificado. Fue por gracia, por medio de la fe en la obra de Cristo. Por gracia, por medio de la fe en la obra de Cristo. Señor, bendice este mensaje, que tu palabra sea expuesta y que esta semana, Señor, podamos meditar en nuestro cuaderno espiritual, en la célula, sobre lo que significó el solo por Cristo. Solo por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra en esta tarde, hermano. Le voy a invitar a que se ponga de pie.